que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Continuamos con la serie, o estamos con la clase que vamos a estar enfocados por un tiempo. Estaremos estudiando la epístola a los Colosenses, y esta va a ser la tercera parte y luego la cuarta, y quizás vamos a llegar hasta el número 20, así como estoy checando yo esta información de esta carta. Recuerde que esta carta la escribió Pablo estando él preso en Roma. Colosenses capítulo 4 versículo 3, ahí vas a encontrar la información donde dice Pablo, yo preso. Se encuentra en prisión cuando escribe esta carta, y la escribe entre el año 61 y 63 después de Cristo. La carta fue llevada por Tíquico y Onésimo, y esta información la vas a encontrar en Colosenses capítulo 4 versículos 7 al 9. Ahí se nos informa por el mismo Pablo que ellos llevan la carta a la iglesia de Colosas. ¿Por qué se escribió la carta? ¿Cuál fue la razón? Bueno, ya dijimos que Epafras seguramente visitó a Pablo y le expuso el problema que estaba atravesando a la iglesia de una enseñanza falsa que estaban recibiendo los hermanos en Colosas. Entonces Pablo lo primero que dice, estamos orando por ustedes, hermanos. Es lo primero que dice. Y pues bueno, él escribe para solucionar esta enseñanza que está o esta herejía doctrinal que se está desarrollando dentro de la congregación de Colosas. Y así que Pablo, pues así como escribió muchas cartas a diferentes individuos y congregaciones, siempre fue con el propósito de solucionar algún problema o animar a la hermandad por las situaciones difíciles que estaban atravesando. La última presentación que dio nuestro hermano Ricardo en la serie Los Misterios de Dios, su último mensaje se tituló Jesús es. ¿Se acuerdan de eso? Y lo hizo con el propósito de recordarnos de que Cristo es un misterio. Si quieres recordar esta presentación del hermano Ricardo, que estuvo excelente, Cristo es, pues búscalo ahí en el Facebook para miembros, y ahí o también el Facebook público, y ahí vas a encontrar esta clase excelente que dio nuestro hermano Ricardo. Jesús es. Y si tú te acuerdas, él nos dio como 20 diferentes términos que se usan para Jesús. Y él empezó diciendo de que cuando se acercó, Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente? Primero dijo el hermano Ricardo, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y pues bueno, los discípulos mismos contestaron y dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, o que eres alguno de los profetas. Y ustedes,
que ya andaban con Jesús de algún tiempo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces es cuando Dios le da la revelación a Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Y de ahí empiezan diferentes términos, diferentes nombres que se le dan a Jesús. Por eso Ricardo nos presentó ese tema: Jesús es. Y les voy a recordar todo lo que nos dijo Ricardo, así de rapidito, nada más para que entendamos de qué manera conocían a Jesús en el primer siglo y luego qué pasó 30 años después, cuando Pablo ya está predicando a Cristo Jesús. Así que antes de que Pablo esté persiguiendo la iglesia, pues bueno, a Jesús se le conocía como el Cristo, el Hijo de Dios, se le conocía como poder de Dios y sabiduría de Dios, y Ricardo dio muchos textos. También se le conocía como el Señor, nuestra Pascua, nuestra consolación, Cristo, cabeza del hombre, nuestro abogado, nuestro intercesor, el mediador, el sustentador, la bendición. ¿Se acuerdan de eso? También se le conoce a Jesús como nuestra bendición, por esperanza, el verbo, el buen pastor, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, la puerta, Cristo, un misterio. ¿Se acuerdan que Ricardo les dijo: les voy a dar premios? Y me dicen, y nadie pudo dar respuesta, que Cristo es un misterio también. El Salvador del mundo también es el Cordero de Dios, y el libro de los Hebreos nos dice que también es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de eso? Es increíble esto de Cristo Jesús. Todos estos nombres se le dan a Jesús, y hay más todavía. Bueno, cuando Pablo perseguía a Jesús de una manera tremenda, porque la Escritura nos dice que perseguía a los que seguían este camino, perseguían a los que eran discípulos del Nazareno. ¿Qué concepto tenía Pablo de Jesús? Pablo seguramente miró a Jesús en muchas ocasiones y estuvo muchas veces ahí. Quizás joven ahí, él se quedó con las piedras en las manos para apedrear a Cristo. Quizás él fue uno de los que quisieron matar a Jesús, porque él oía su enseñanza. Ya saben que Saulo era fariseo de fariseos. Era bien estricto en cuanto a la ley. Entonces, ¿cómo le conocía? Pues como un engañador. Hombre, este es un engañador. Y cuando Cristo muere, es sepultado y resucita de entre los muertos, entonces ya empieza un movimiento, el movimiento del cristianismo, el movimiento de la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, el movimiento de la iglesia de Cristo. Y entonces Pablo todavía está con ese corazón duro, creyendo de que la religión judía era la religión verdadera y que no había otro Dios más que Jehová, en el cual creían los judíos. Y entonces Pablo pues se empeña en perseguir este nuevo movimiento, dando a entender que los judíos tenían la verdad y que solamente ellos tenían al único Dios verdadero, y que quiénes eran estos que seguían a ese tal Jesús que había resucitado. Ya saben que el chisme, digo el chisme porque así se dio, fue de que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Esto fue lo que se inventó porque le dieron mucho dinero a los soldados que supieron que verdaderamente Jesús fue levantado de entre los muertos, y ellos saben y supieron de que Jesús estaba vivo. Pero ¿qué pasó? Les dieron una buena suma de dinero para que se quedaran callados. ¿Desde cuándo existe ¿cómo le llaman? ¿La qué? El soborno. El soborno. Ustedes no digan nada. Ustedes digan, ¿se acuerdan? Sí. Ustedes digan que vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo del Señor. Y se llevaron el cuerpo. ¿Y qué han inventado? Esa historia de que Jesús ha resucitado. A mí me gustaría que leyeras juntamente conmigo la narrativa de Pablo, porque a mí me encanta esta historia. Yo la he leído no sé cuántas veces y no me voy a cansar de hacerlo.
Ya Pablo tenía este concepto de Jesús, que era un engañador, y que ahora sus discípulos pues seguían con este engaño de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice la escritura que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese, ¿a dónde? Presos a Jerusalén. Mas siguiendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿en qué idioma le habló? A ver, hermanos, ¿en qué idioma le habló Jesús a Saulo en esta ocasión? En hebreo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? A esto le llama Pablo una visión celestial. Después él dice, dando testimonio de esta aparición de Jesús en su vida, él dice, y no fui rebelde a la visión celestial. ¿Te acuerdas? No fue rebelde, porque le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo esa voz en hebreo, yo soy Jesús, yo soy Yeshua, dicen por ahí los que les gusta el hebreo, Yeshua. Yeshua es Jesús en hebreo. Yo soy Yeshua a quien tú persigues. Y ahí cambió todo. Yo soy Jesús. Jesús significa el Salvador. A María le dijeron, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Eso fue lo que le dije el ángel a María. Ahora a Pablo se le está diciendo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y cuando él le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues, le está diciendo, yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el que murió también por ti. Por eso es que Pablo, temblando, le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya sabemos lo que sucedió después. Él se convierte, es bautizado, le dicen, ¿por qué te detienes ahora? Levántate y bautízate invocando su nombre. Y la Biblia nos dice que ese mismo, cuando se le predicó el evangelio y recibe la vista, entonces él es bautizado, como todos los demás hermanos que fueron bautizados y fueron agregados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, después de esta aparición, ya saben que él se va a Arabia y allá se queda 3 años, y ahí Dios lo está puliendo y lo está preparando, así como preparó a Moisés y preparó a muchos siervos. También Pablo se tuvo que ir y estuvo alejado un tiempo, pero después empezó a predicar a Cristo. ¿Y con qué poder lo predicaba? Porque aquel que asolaba antes la iglesia, ahora daba testimonio que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Pero fíjate que ya estos términos que nosotros lo conocemos, que son tan sencillos como el Cristo, el Hijo de Dios, eso lo entendemos nosotros, ¿verdad que sí? Bien sencillo. El Señor, Él es el Señor, Él es nuestra Pascua. Yo espero que ustedes entiendan cuando decimos que Jesús es nuestra Pascua. Yo espero que entendamos espiritualmente qué es esto de que Jesús es nuestra Pascua. Sabemos que Él es nuestro intercesor, amén, que Él es nuestro mediador, que Él es nuestro sustentador, que Él es el Verbo, que Él es el buen pastor. ¿Entendemos esto? Bien sencillo. Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y también Él es nuestro sumo sacerdote. Yo espero que la iglesia del Señor ya entienda todos estos términos, porque los términos que usa Pablo después, ahí sí yo no le entiendo muy bien. Ahí es donde
hay que estudiar más, y yo creo que no nada más yo, sino también algunos ministros de su palabra, que necesitamos prepararnos muchísimo más para predicar a nuestro Señor Jesús. Porque después de esta aparición de Pablo, él conocía a Jesús después como el Señor, el Cordero de Dios y todos estos nombres que se le dan a Jesús. Pero ya después Pablo, después de 30 años, después de estar estudiando y después de que Dios se le ha revelado, ya para ese entonces que escribe estos términos que les voy a leer ahorita, ya para ese entonces ya Pablo había sido arrebatado al tercer cielo. Ya la carta de Corinto ya la había escrito. Primero escribió Corinto y después escribió estas cartas cuando él se encuentra preso en Roma. Ya les dijimos que estando en Roma escribió también la carta de los Efesios, que es muy parecida a la de Colosenses, y también escribió la carta de Filemón. Pero bueno, miren, estos son los términos que usa Pablo en esta carta de Colosenses, especialmente del versículo 15 en adelante. Él usa estos términos y dice a este mismo Jesús que se le había aparecido, ese que le dijo, yo soy Jesús, el Salvador. Ahora él dice que él es Cristo, es la imagen del Dios invisible. Ahora él dice que él es el primogénito de toda creación. Ahora él dice que por él fueron creadas todas las cosas. Qué cambiazo, ¿verdad? Ya no el engañador. Ahora él dice que por él fueron creadas todas las cosas. Ahora él dice que él es antes de todas las cosas, que por él todas las cosas subsisten, que él es cabeza de la iglesia, que él es el principio, que él es el primogénito de entre los muertos, que en él habita toda la plenitud, porque por él se reconcilian todas las cosas. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo esto ahora es Cristo para Pablo y se lo está exponiendo a la iglesia de Colosas. Y también les dice que en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, cosas muy profundas. En él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, fíjense nada más. Y luego les dice también Pablo a los hermanos de Colosas que en él estáis completos, en otras palabras, hechos perfectos. Él también es cabeza de todo principado y potestad. Miren nada más esto, no nada más es cabeza de la iglesia, sino que Cristo también es cabeza de todo principado y potestad. Oiga, hermano, ¿y eso qué es, hermano Gregorio? Pues tampoco yo sé, fíjese, pero lo voy a investigar. Lo voy a investigar y les voy a traer esto. Yo sé que Cristo es nuestra cabeza, que Él es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros, lo sencillito, es cabeza de nosotros. Él es nuestro dirigente, Él es nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que ahora me venga y me diga Pablo que Él es cabeza de todo principado y potestad. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Mi Señor Jesús también es cabeza de principados y potestades? Ya les vamos a decir más adelante. Por eso cuando yo empecé a leer esto dije, no, esta carta no va a tomar 3 meses para desarrollarla o para explicarla. Hay mucho de qué hablar, como dice la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a Colosenses capítulo 2, para que entendamos un poquito acerca de esta carta. No nos vamos a tardar mucho porque vamos a dar nada más básicamente la introducción a lo que va a ser este tema tan difícil. Para mí es difícil, pero para la gloria del Señor lo vamos a desarrollar. Quiero leer estos 2 versículos adelantados a lo que vamos a hablar para que entendamos un poco en qué situación se encontraba la iglesia de Colosas. Y para esto te voy a pedir que vayas ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Mira qué interesante. Hablando de Cristo. Bueno, leo desde el 13. Y a vosotros, nosotros, y a la iglesia de Colosas, y a vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Yo eso lo entiendo muy bien, amén. ¿Tú también lo entiendes? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto se les ha explicado una y otra vez, que tiene que ver con las ordenanzas y la ley, amén. Que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Pero después dice que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de reposo, días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Está hablando, ya sabe, de todo esto era la ley. Por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí es donde la gente no debe de confundirse. La iglesia es de Cristo. No es ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Silas, ni de Juan el Bautista, ni nada de esto. La iglesia es del Señor, porque dice la Escritura que Él la compró con su propia sangre. Pero el cuerpo, la iglesia, es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, afectando humildad y culto. Oiga bien lo que dice aquí, lo vuelvo a repetir. Nadie os premie de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Nadie te quite tu premio, nadie te prive de tu premio, de tu galardón, afectando humildad y culto a los ángeles. Este era el problema, que la iglesia de Colosas, alguien había introducido esta enseñanza de que Cristo era muy alto y muy sublime y que se necesitaban alguien para interceder entre Cristo y nosotros, y que los ángeles podían hacer esta función. Por eso él dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ya darles adoración, y entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Te das cuenta hasta dónde se fue la mente de las personas? Entonces ya la iglesia estaba recibiendo este tipo de enseñanza, que se necesitaba tener intercesores para poder llegar a Cristo Jesús. En este caso, los ángeles. Por eso es que Pablo escribe todo esto. Y ahora él escribe y está tratando de convencerles que Cristo lo es todo para nosotros, que no necesitamos darle culto a los ángeles, ni que nadie interceda por nosotros ante Cristo Jesús. Entonces algunos enseñaban que el hombre era indigno de acercarse a Cristo directamente y que se necesitaba mediación de ángeles, cosa que no es así. Pero esa era la enseñanza que estaban recibiendo nuestros hermanos allá en la iglesia de Colosas. Ahora sí vamos al capítulo 1, versículo 13 y 14. Esto ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer para recordarnos lo que le dijeron a la iglesia de Colosas, y esto es también para nosotros. Versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Tú no sientes que te han librado de las tinieblas? Yo sí he sentido este cambio. Amén. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que es la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y todo esto se lo está recordando Pablo otra vez a la iglesia de Colosas, porque aparentemente esas cosas se le estaban olvidando. Ahora, mira lo que dice el versículo 15 en adelante, todos los términos que acabo de leer. Ahora los vamos a leer rápidamente directamente de la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjate bien, Él es el creador, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahí estamos entendiendo quiénes son estos dominios, principados y potestades. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Estas palabras dan claramente a entender que Cristo Jesús es el mismo Dios entre nosotros. Y luego dice, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Son los términos que acabo de leer hace rato. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿No era nada más nosotros? ¿La creación que se había perdido? ¿Cuáles otras cosas también fueron reconciliadas? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Te das cuenta que fueron reconciliadas otras cosas, además de las de la tierra, también en el cielo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A Él sea la gloria y la alabanza. Bendito sea su nombre. Bueno, ahora nos vamos a enfocar un poquito en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura de nosotros? Que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí se está hablando de un Dios invisible. Y primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 17, ahí Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 1, 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. A Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta que también usa este término de que Él es el Dios invisible? Porque primera de Juan, capítulo 4 y versículo 12, ahí nos dice el apóstol Juan que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Ya esto le hemos dicho antes. Nadie de que lo he visto, que se le parecía a Dios a una niñita, que le hicieron hasta una película y todas estas cosas que la gente inventa. Tiene uno que ser verdaderamente muy especial para poder ver a Dios cara a cara. No creo que haya un ser humano que pueda lograr eso. Dios es, lo vuelvo a repetir, y yo declaro su santidad todo el tiempo. Dios es santo, santo, santo. Santísimo es nuestro Dios. Tan santo es nuestro Dios que cuando miraban dentro del arca del pacto, la gente moría. Tan santo es nuestro Dios que cuando tocaron el arca de Jehová, oiga bien, un objeto mandado a hacer por Dios, que Dios santificó con su presencia cada vez que hablaba del propiciatorio, y aquel hombre, queriendo hacer algo bueno, detiene el arca para que no caiga, y dice la Escritura que Dios mata al instante a Usa, porque Dios es santo, santo, santo. Y la gente que se acercó al monte, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que no se acerquen al monte, que no lo vayan a tocar, ni animal, ni ninguno del pueblo de Israel, porque que lo toque, ¿qué iba a pasar? Morirá irremisiblemente. Así es. Entonces, si no podemos ni siquiera tocar un objeto que santifica a Dios, ¿cómo vamos a poder ver a Dios cara a cara? Moisés dice que vio, que platicaba con Dios cara a cara, pero es un lenguaje que usa la Biblia para decir que tuvo una intimidad muy bonita con Dios. Que Moisés fue un siervo especial de Jehová de los ejércitos, pero no quiere decir que miró el rostro de nuestro Dios. Porque Juan, el Evangelio, en su versículo 4 y versículo 24, ahí nos dice la Escritura que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es como el aire. Nadie le puede ver. Y honestamente esto es un misterio.
aunque la Biblia nos dice que veremos a Dios en el cielo, yo creo que no lo vamos a ver, fíjese, porque Dios es espíritu. Esos son misterios muy grandes. Uno puede decir que sí lo vamos a ver. Sí vamos a traer el nombre de Dios escrito en nuestras frentes y el nombre de Cristo Jesús en nuestras frentes. Y sí veremos a Abraham, Isaac y Jacob, y veremos muchas cosas gloriosas. Recuerda lo que Pablo escribió en esta carta de los Corintios. Él dijo que cuando él estuvo en el tercer cielo, vio cosas que le eran muy difícil de explicar. Y él no podía hablar de lo que vio allá, porque son cosas muy sublimes y muy grandes. Esto es una forma de decir de que veremos a Dios, aunque ya sabe lo que dice la Escritura, que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Pero yo te quiero decir en el nombre del Señor que con el simple hecho que estemos en un rinconcito en el cielo, que estemos en un lugar glorioso ya en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, cuando estemos en la ciudad de Dios, ya con el simple hecho de ver un ángel, es como si hubiéramos visto a Dios. Si vemos su creación celestial, si vamos a estar en el tercer cielo, es como ver al mismo Dios. De veras, yo lo considero de esa manera, por lo grande y por lo glorioso que es nuestro poderoso Dios. ¿Ustedes creen que los ángeles lo ven todos los días? Dios es un gran misterio, mis queridos hermanos. Y por eso Juan, el que escribió el Apocalipsis, uno de los consentidos del Señor Jesús, el discípulo amado, él escribió, y son palabras que dan testimonio en la Biblia, que nadie ha visto jamás a Dios. Y el mismo Juan dice, porque Dios es espíritu, y Él es el creador de todos los espíritus. Estos espíritus son los mismos que estamos leyendo de las potestades y los principados y todo esto. Está hablando de estos espíritus que son mucho más grandes que nosotros. También allá en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, ahí también Juan otra vez nos vuelve a explicar acerca de Cristo, que Él es la misma imagen de Dios. Y esto lo vamos a entender cuando leamos la palabra aquí en la primera epístola de Juan, en su capítulo 1, del versículo 1 al 3. Mira lo que dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, este es Cristo, porque la vida fue manifestada. ¿Quién es la vida? Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, Cristo es la misma imagen del Dios invisible, eterno en los cielos. Y esto fue lo que miró Juan, lo que miraron los apóstoles cuando caminaron con Él, aunque ellos obviamente caminaron con un Jesús hombre, un Jesús que vivió en un cuerpo para que por medio de su cuerpo pudiese vencer al diablo, y por medio de su cuerpo pudiese darnos el perdón de pecados. No había otra forma de que Jesús pudiera derrotar al diablo y que pudiera darnos perdón de pecados si Él no vivía dentro de un cuerpo como el nuestro. Pero la Biblia me dice, allá en Mateo capítulo 7, que Jesús, estando con Moisés y con Elías en una visión celestial, ahí estaba Pedro, estaba Juan y ahí estaba Jacobo, y la Biblia me dice que ahí Jesús
sus vestidos fueron cambiados, su imagen fue cambiada, la de ese hombre, a la imagen celestial de Cristo Jesús. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, ya no es Jesús el hombre, el hijo de José el carpintero. Ya estamos hablando del Jesús glorificado, el Jesús que se le apareció a María y le dijo: no me toques porque no he subido al Padre. Ya este Jesús glorificado ya es un Jesús diferente. Su resplandor es más fuerte que la luz del sol. Por eso cuando decimos que Jesús está entre nosotros, Él está entre nosotros. Su Espíritu está entre nosotros. Amén. Su presencia está entre nosotros. Pero es una presencia espiritual. Porque si se dejara venir toda la gloria de Jesús, así como Él es, pues aquí vamos a quedar todos ciegos y muertos. Es un misterio esto de la presencia de Dios. Muchos no lo entendemos, pero con la ayuda de Dios lo vamos a ir logrando, porque Pablo al principio lo tenía como por engañador, y ahora él dice que Él es creador de todas las cosas. Cambió totalmente su manera de pensar. Y es lo que está tratando de transmitirle a la iglesia de Colosas, para decirles: no confíen ustedes en esas enseñanzas que les están dando. Ya ustedes se van a dar cuenta, después que le da esta lista de estos términos gloriosos de lo que es nuestro Señor Jesucristo, después empieza a hablarles de este poder que tiene Jesús para cambiarnos, para que puedan dejar la doctrina que está haciéndole daño a la iglesia de Colosas. Cristo es primogénito de toda creación. Esto no quiere decir o no significa que Él fue criado, sino que es heredero de el universo entero. Esto lo vamos a ver en las próximas clases. Se ha terminado el tiempo y le damos la gloria y la honra al Señor. Tenemos la última oración y que Dios les bendiga. Amén.